Bueno, ahora sí, muy buenos días. Veo que hay bastantes personas conectadas, eso me alegra mucho. Mi nombre es Ingrid Chávez, para los que no me conocen. Soy la directora ejecutiva de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Y hoy, y nos encanta, como ya saben todos ustedes, tener este tipo de espacios con nuestros afiliados en temas tan trascendentales como el que vamos a tratar el día de hoy y que nos llega todos los días a la Cámara de diferentes tipos de empresas, de diferentes tipos de nacionalidades, y es nuestra parte y nuestro punto de apoyo para pues en conjunto con nuestros afiliados, para los inversionistas que llegan a nuestro país. Así que hoy quiero agradecerle primero que todo a ustedes por asistir, a nuestro afiliado Russell Bedford, que les voy a contar un poquito quiénes son para los que no lo conocen, una firma de consultores de negocios con más de 30 años de experiencia, afiliados a la Cámara Colombo-China, dentro del top 10 en el ranking nacional de firmas de auditorías de impuestos, así que estamos muy bien acompañados la mañana de hoy para tratar este tema tan importante que es los retos de la inversión extranjera en Colombia. Y ahorita que nuestro país, y lo vemos con China sobre todo, se está abriendo a recibir más inversión extranjera, donde se presentan retos en las regulaciones, preguntas en regulaciones jurídicas, en qué es clave para evitar sanciones, para no caer en puntos que afecten la rentabilidad de los negocios. Eso es algo que le preocupa mucho a los chinos, pero pues debería obviamente preocuparles a todos los inversionistas. Así que para eso los tenemos aquí hoy, un tema bastante interesante que nos han pedido mucho y que tenemos eh, la alegría de compartir con ustedes hoy en conjunto con Russell Bedford. Así que bueno, para esto vamos a tener unos speakers de lujo que nos van a presentar este tema y les presento primero que todo a Olga Tapies. Ella es socia de impuestos legal y precios de transferencia de Russell Bedford. Así que bienvenida, Olga, muchas gracias por elegirnos como partner para realizar este webinar y bueno, tenemos muy buena asistencia esta mañana, así que te doy la palabra y iniciemos. Les recuerdo que vamos a dejar la cajita de preguntas abierta aquí y vamos a responder todas las preguntas que tengan en la cajita de Q&A, las pueden ir dejando y al final del webinar vamos a responderlas y la van a responder Olga o Simón Espinosa, que también nos va a estar acompañando el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá con la Cámara Colombo-China. Hemos tenido una relación muy cercana y queremos que eso se siga profundizando porque realmente desde Russell Bedford somos unos convencidos que la inversión extranjera es un motor de crecimiento para el país. Nosotros en particular nos hemos dedicado y especializado a atender este tipo de compañías que llegan al país y que necesitan un aliado para lograr navegar por la incertidumbre que significa abrir un nuevo negocio en un país foráneo. Entonces, quisimos hacer este webinar junto con la Cámara porque consideramos que muchas veces cuando se emprende un negocio en el país se dejan algunos aspectos de lado que realmente son muy importantes para que el negocio llegue a ser exitoso, porque puede que la idea de negocio sea espectacular, que se tenga una infraestructura muy buena, pero el abrir negocios en otro país genera unos retos muy importantes y es que todos tenemos esa visión. Usualmente cuando uno empieza a abrir negocios en otro país, uno cree que las cosas funcionan como en el país de origen y lastimosamente no. Y Colombia es un país donde realmente se generan un cumplimiento normativo bastante exigente que hace que para las compañías extranjeras sea un poco difícil o sea un poco nuevo poder a los retos que se deben enfrentar en el momento en que se hacen este tipo de negocios. Entonces, de ahí que junto con Simón Espinosa, que él es nuestro gerente de servicios legales, hemos preparado este webinar en el cual vamos a abordar, no en mucha profundidad, pero sí queremos generar alguna sensibilización sobre algunos puntos que consideramos cruciales a la hora de abrir negocios en otro país y particularmente con el tema de la inversión china que llega, porque realmente el régimen jurídico es bastante diferente. Y acá en Colombia, a diferencia de en otras jurisdicciones, somos demasiado formales, o sea, nuestras normas nos exigen un rigor legal bastante profundo, lo que en otras jurisdicciones puede parecer exótico. Sin embargo, que
cumplimiento o un incumplimiento regulatorio puede llegar a convertirse en un riesgo de negocio, un riesgo de continuidad de negocio en caso de un incumplimiento. Y bien, entonces vamos a estar hablando de diferentes temáticas. Vamos a profundizar en dos principalmente, lo que tiene que ver con retos en materia legal, tributaria y cambiaria. Pero antes de andar en profundidad en estos temas, vamos a hablar de las diferentes etapas que nosotros hemos identificado que al momento de hacer un negocio se deben tener en cuenta. Y es que antes de arrancar un negocio en otro país, nosotros nos invitamos a realizar una etapa preliminar, una preinversión, lo que nosotros llamamos una debida diligencia. Resulta que cada país genera unos retos muy importantes a la hora de abrir un negocio. Y entonces, antes de yo volcarme y constituir un vehículo legal que me permita realizar negocios afuera, es necesario identificar si realmente ese es el vehículo que más beneficios me genera, si se adecua a mis necesidades y cuáles son esas obligaciones importantes que debo llevar a tener en cuenta. Entonces, la invitación siempre es hacer un proceso de debida diligencia para poder identificar cuáles son esos hitos que se deben incorporar al momento de la apertura de un negocio. Nosotros en esta etapa de preinversión hemos identificado cuatro aspectos fundamentales para poder aperturarlo. Y es que resulta que en materia migratoria, a veces nosotros los colombianos decimos, no, es que acá en materia migratoria las cosas son como más sencillas, no son tan complejas. Sin embargo, nosotros tenemos un régimen migratorio que cobija a los extranjeros que vienen a desarrollar actividades en el país. Si bien es cierto, tenemos algunas medidas simplificadas como permisos de permanencia para poder estar en el país, usualmente se requiere una visa en función del tipo de actividad que se va a desarrollar. Entonces, si la idea es que las personas que están en el país de origen vengan a desarrollar una actividad acá en Colombia, es importante tener en cuenta qué tipo de... cómo va a ser su instancia legal en el país, si va a tener un permiso migratorio, si va a tener una visa. Y este tema, cuando se abre una sociedad, es supremamente importante porque puede que en la etapa de preinversión se hagan muchas visitas para conocer y hacer un scouting de lo que está pasando en el país, pero una vez ya se decide que se va a constituir un vehículo formal, ya ese permiso inicial o esa visa de turista no es suficiente, sino que ya vamos a tener que tener una visa, ya sea de negocios, de residente o u otro tipo de visa que sea suficiente para ya poder desarrollar la actividad de inversión o una actividad de trabajo. Y acá ese tema migratorio cobra una especial relevancia porque venimos con uno de los primeros cuellos de botella a la hora de arrancar un negocio en el país. Y es que si yo decido constituir una sociedad acá en Colombia, esta sociedad debe tener un representante legal. El representante legal puede ser una persona de cualquier país, no importa la nacionalidad. Sin embargo, cuando el documento de identidad es pasaporte, el pasaporte, pues cualquier persona lo puede tener. Pero cuando un representante legal se inscribió con el pasaporte, cuando vamos al sector financiero, el sector financiero sí exige que se tenga una cédula de extranjería, que es el documento de identificación legal que otorga Colombia a los extranjeros. Pero previamente a que yo tenga una cédula de extranjería, debo tener resuelto el tema de visado, qué tipo de visa voy a tener. Es decir, la cédula de extranjería es posterior a la visa. Entonces, previo yo tengo que saber cuál visa voy a tener y en caso de que no lo tenga, pues ¿qué va a pasar? Que esta nueva sociedad no va a poder tener acceso al sistema financiero, lo cual es crucial para poder arrancar su negocio en el país. Entonces, este tema migratorio, desde la vertiente de si vienen personas acá a Colombia, es importante tenerlo definido. Por otro lado, y esto ya tiene que ver más con la óptica laboral, si se va a hacer un proceso de expatriación, es muy importante cerrar la relación que se tenga con la compañía de afuera y abrir una relación nueva con la compañía colombiana, porque resulta que acá nosotros tenemos un principio que es el de la realidad sobre la forma, y si se llegan a recibir pagos desde la compañía de afuera al trabajador que va a estar en Colombia, así sea un trabajador extranjero, eso va a cobijar lo va a cobijar como si fuera la remuneración que recibe, sujeto a
todas las disposiciones que están acá en el país. Entonces, este es un tema muy importante de cómo va a ser el estatus migratorio de las personas que van a estar acá en el país. Otro tema que nosotros sugerimos revisar en el momento de decidir hacer negocios en Colombia son nuestros instrumentos para facilitar el comercio exterior. Y acá hay dos principales instrumentos que queremos resaltar y son los convenios para evitar la doble imposición y los acuerdos internacionales de inversión. Los convenios para evitar la doble imposición son convenios en los cuales dos países se ponen de acuerdo de cómo sus residentes van a pagar impuestos en esos dos países. ¿Y esto por qué es importante? Porque por regla general los países tienen un amplio poder de imposición, es decir, en virtud de la soberanía, cada país puede decir cómo se van a pagar impuestos en su jurisdicción o donde él es soberano. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Colombia puede decir X actividad se va a grabar en Colombia. China puede decir esta actividad se va a grabar en China. El ejemplo típico, lo que son las licencias y las regalías por propiedad intelectual. Entonces, si el intangible se generó en China, China va a decir acá se debe pagar impuestos por obtener ese ingreso. Colombia va a decir cómo se está usando esa propiedad intelectual en el país, acá en Colombia es donde se debe tributar sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? China es libre para decir en cómo va a tributar. Colombia es libre para decir cómo va a tributar, pero resulta que este contribuyente está teniendo esa misma actividad en los dos países y la riqueza, que es lo que se supone va a gravar los impuestos, es una sola riqueza, pero en virtud de las normas de cada país se va a tener que pagar de forma independiente en cada uno de ellos. Y ahí es donde viene el famoso fenómeno de la doble imposición. Entonces, ese fenómeno de la doble imposición no es algo deseable para los países porque resulta que si yo tengo que pagar más impuestos de los que estoy en capacidad de cubrir, eso genera un desincentivo para el desarrollo de la actividad económica. Imaginémonos que yo me gano 100 pesos y 50 lo tengo que pagar de impuestos en China y 50 lo tengo que pagar de impuestos en Colombia. ¿Qué va a pasar? Pues a mí no me va a interesar generar un negocio porque si me gano 100 y tengo que pagar 50 y 50 en el otro lado, la ganancia después de impuestos va a ser cero. Entonces, todo el esfuerzo que tuve que hacer para ganarme esos 100, pues a la final no va a ser remunerado porque lo que me gané me lo voy a tener que ganar en impuestos. Entonces, por eso es que estos instrumentos se convierten en una valiosa red para poder realizar negocios, porque lo que buscan estos convenios es evitar esa doble imposición, que no se genere, que los contribuyentes tengan que contribuir con más allá de lo que deben contribuir y también generar un mayor flujo de comercio. Lastimosamente con China no tenemos un convenio para evitar la doble imposición, sin embargo sí tenemos una amplia red de convenios, tenemos lo que es la decisión 578, que es lo que tiene que ver con los países de la CAN, que son Bolivia, Perú y Ecuador. Tenemos con Brasil, a pesar con Brasil lo tenemos firmado, pero no está en rigor. Con Canadá, este sí ya está vigente. Con Chile, con Corea del Sur, con Emiratos Árabes, este aún no se encuentra vigente. Con España, es uno de los más beneficiosos que tenemos firmados. Con Francia, que hace parte de la nueva ola de los convenios que tenemos firmados. Con India, con Italia, Japón. Bueno, y acá les dejo esta red de convenios que tenemos. Pero que nos parece interesante que en el momento en que se haga o se esté analizando si invertir en Colombia, es que muchas veces Colombia puede ser vista como un país puente para realizar otras actividades. Y se ha dicho que Colombia tiene un gran potencial para lo que se conoce como el nearshoring, que es que Colombia sirva como plataforma para exportar a otros países que están mucho más cercanos. Entonces, esta red de convenios se convierte en un atractivo porque si existe un país en el cual yo quiera realizar una operación, pues Colombia con estos países tiene preferencias a la hora de realizar estas operaciones. Bien, otro muy importante ya son lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales de inversión. Estos acuerdos los que buscan es proteger de que las condiciones bajo las cuales yo haga la inversión sean respetadas mientras esté vigente la inversión. ¿Qué significa eso? Que no me vayan a sacar una norma, por ejemplo, un impuesto que me diga que yo tomé la decisión de invertir con una tarifa del 35%,
que es una tarifa alta, pero pues es razonable y dentro del poder de imposición de Colombia es posible hacerlo. Pero ¿qué pasaría si en 2 años, 3 años nos dicen, ah, no, esa tarifa de renta no es del 30%, sino del 80%? Ya ese 80% tiene tintes confiscatorios y cambia sustancialmente las condiciones por las cuales yo realicé esa inversión. Entonces, lo que hacen estos acuerdos internacionales de inversión es proteger al inversionista de tal forma de que esas condiciones por las cuales usted hizo esa condición sean respetadas. Y lo que busca es principalmente proteger de cambios, por ejemplo, intempestivos en el gobierno y que me digan que no, es que usted hizo la inversión, pero le voy a realizar una expropiación y por tanto usted perdió ese valor. Entonces, esto lo que hace es que de cara al inversionista le permite tener una mayor seguridad jurídica de las condiciones que se están haciendo. Y en caso de que se llegue a generar un incumplimiento, no es un tribunal colombiano el que dirime el conflicto, sino es una instancia internacional que son los que vienen a entrar a evaluar si realmente se vulneraron los derechos del inversionista. Entonces, esto genera una seguridad jurídica muy importante a la hora de poder realizar la inversión. En Colombia tenemos APRIS, es decir, los acuerdos de protección de inversión propiamente puros y duros con 7 jurisdicciones: España, Suiza, Reino Unido, Japón, China, India y Perú. Pero dentro de los TLC, que son los tratados de libre comercio y que lo que hacen es facilitar las normas de comercio internacional, dentro de estos tratados de libre comercio usualmente existe un capítulo de inversión que también cumple como la misma función del APRI, que es proteger las condiciones por las cuales se está haciendo, y principalmente uno de los principales temas que contemplan estos acuerdos es el tema de la no discriminación. Es decir, que no se trate a un nacional colombiano diferente a un inversionista de estos países, porque lo que buscan acá es generar de que esas condiciones de acceso sean equiparables y no se genere una competencia nociva en virtud de que se trate de una inversión extranjera. Entonces, esta red de acuerdos internacionales de inversión es muy importante porque permite generar una mayor seguridad jurídica a la hora de realizar inversiones en el país. Y bien, ya pasando de este tema internacional que consideramos súper importante, ya viene el tema de cuando yo realizo una inversión, es muy importante saber cuál va a ser el rendimiento. Y usualmente uno de los temas que más mueve la utilidad que genera cualquier tipo de operación son los temas impositivos. Y acá en Colombia tenemos un régimen impositivo que es bastante cambiante. Decimos que tenemos reformas tributarias cada 1,5 años, lo cual hace que nuestro sistema tributario sea visto como un sistema inestable. Usualmente cuando nos miden los índices de competitividad, muchas veces nos dicen, o uno siempre pelea de que no, es que las tasas de impuestos son muy altas, que lo son, pero usualmente lo que más se quejan los inversionistas es el cambio regulatorio tan constante, y quizás donde existen mayores cambios regulatorios es en materia tributaria. Entonces, adicional a la volatilidad que tienen las normas, tenemos que nuestro sistema tributario es bastante complejo. Porque tenemos, por nuestra división política, acá Colombia es una república unitaria, pero que creemos en el principio de descentralización. Y en virtud de ese principio de descentralización tenemos 3 niveles de gobierno: un gobierno nacional y un gobierno subnacional dividido en departamentos y en municipios. Y lo que dice nuestra Constitución es que nosotros tenemos, eh, todos los impuestos, tasas y contribuciones tienen que ser fijados por la ley, es decir, por el Congreso de la República, una entidad que tiene representación nacional. Pero en virtud de ese principio de descentralización, nos dicen que los municipios y los departamentos también tienen una potestad impositiva. Sin embargo, esta potestad impositiva se llama una potestad derivada, es decir, que existe una ley de creación, pero a nivel departamental y municipal, ellos pueden decidir qué de esos impuestos, tasas y contribuciones nacionales van a aplicar en su jurisdicción. Entonces, tenemos un ejemplo muy típico. A nivel nacional existe el impuesto de industria y comercio y existe la sobretasa a los bomberos. Tradicionalmente, todos los municipios diferentes a Bogotá tenían esa sobretasa bomberil y decían, venga, páguenme acá porque yo necesito contribuir a esa actividad que hacen los bomberos.
En Bogotá, desde hace muchos años, eso no se veía. ¿Y por qué? Porque Bogotá decía, venga, yo voy a sacar de mi presupuesto nacional y voy a pagar esa actividad pumperil. ¿Por qué? Porque él decidió no incorporar esa sobretasa dentro de su esquema impositivo. Pero con la reforma que se dio el año pasado, Bogotá dijo, yo necesito más recursos, entonces ya voy a coger esa norma nacional que me permite y que me autoriza a mí cobrar esa sobretasa, pues yo la voy a cobrar. Entonces, actualmente en Bogotá tenemos esa sobretasa bomberí. Entonces, esto simplemente para significar que en Bogotá, que en Colombia tenemos tres niveles de impuestos, unos nacionales, unos departamentales, como es el caso del impuesto de registro, el impuesto departamental al consumo de licores y cigarrillos, y tenemos unos municipales. El municipal por excelencia es el impuesto de industria y comercio y que genera enormes retos porque su cumplimiento se debe dar. Estamos hablando que tenemos más o menos 1.100 municipios donde cada municipio puede regular las normas que se dan derecho. Entonces, nosotros los hemos identificado como uno de los principales retos a nivel tributario. Si bien es cierto, la tasa usualmente oscila entre el 1 y el 1,5% de los ingresos brutos, puede que no sea tan alta para ciertos sectores de la economía, pero en materia de cumplimiento esto es un reto enorme. Entonces, ¿qué es lo que queremos significar acá? Que en materia tributaria se enfrentan unos retos importantes donde lo más importante va a poder ser determinar cuál es el entorno en el cual usted se está desarrollando para que pueda hacer un mapa tributario de cuáles son esas obligaciones y usted le pueda dar un adecuado cumplimiento. Y acá me voy a detener. Adicional al pago de impuestos, las obligaciones tributarias también se generan en unos temas accesorios. ¿Y cuáles son esos? Aquellos que le permiten a las autoridades tributarias ejercer sus facultades de fiscalización y de recaudo. Entonces, tú como contribuyente tienes dos deberes principales: uno, pagar el impuesto, y otro, ayudar a las administraciones tributarias a recaudar esos impuestos. Y para eso en Colombia existen dos obligaciones que a veces suenan un poquito exóticas. Facturación electrónica. Actualmente en Colombia tenemos un entorno de cumplimiento tributario electrónico. Entonces, todas las operaciones de compra y venta de bienes y de servicios están sometidas a facturación electrónica. Colombia quizás, nosotros tenemos normas de facturación electrónica desde el 2006, se puede decir que mucho antes que muchos pares, pero fue hasta el año 2016 que se hizo la masificación de la factura electrónica. Y aunque llegamos tarde a esa masificación, nosotros en Colombia tenemos un sistema que es bastante robusto y que es de bastante avanzada en comparación con los pares. Tenemos que México y Chile nos llevan mucha ventaja, pero Colombia también tiene un sistema bastante avanzado. ¿Y qué significa eso? Que si tú quieres hacer negocios, antes de arrancar, debes tener esa habilitación para poder hacer esa facturación electrónica. Y facturación electrónica no es solo compra y venta de bienes, sino también nómina electrónica, que es que tu nómina la tienes que subir a través de este aplicativo. Cuando celebras operaciones con personas que no se le dan factura electrónica, tú eres el obligado a reportarlo. Y un gran ejemplo de ello es cuando adquieres bienes y servicios del exterior, tú principalmente servicios, bienes se regula por declaraciones de importación, pero en la compra de servicios, tú como contribuyente es el que le tienes que informar a la DIAN que estás adquiriendo eso a través del sistema de facturación electrónica. Entonces, cuando se va a realizar operaciones en el país, esto es algo que se debe tener muy presente porque para poder emitir la factura electrónica, primero tienes que acceder a un proveedor tecnológico, tienes que realizar unas pruebas y tienes que tener un certificado y una cuenta bancaria, que ahí lo ato con mi comentario anterior. Ojo que si no tenemos esa persona que tenga esa cédula de extranjería, no vamos a poder tener cuenta bancaria, y si no vamos a poder tener cuenta bancaria, no vamos a poder tener facturación electrónica. Y otro, último pero no menos importante, es la información exógena. Este tema para los extranjeros les suena bastante novedoso porque, ¿qué es información exógena? En realidad son unos formatos que pide la DIAN donde te dice, vamos a vaciar todas tus operaciones que tuviste con terceros en una forma especial de reporte. Entonces, prácticamente te piden el nombre, el RUT, el número de identificación, la dirección, el país, la ciudad, los montos por los cuales tú realizaste las transacciones. Entonces es una información bastante densa que se debe construir y que el no cumplimiento de estas obligaciones te puede dar el desconocimiento de costos y deducciones y
un tema bien importante sancionatorio. Entonces, estas dos tenemos tenemos muchas otras obligaciones, pero quise resaltar estas dos obligaciones porque usualmente suenan muy extrañas cuando se las explicamos a inversionistas extranjeros. Y ya para terminar esta parte de las complejidades que trae el sistema tributario, pero que a la vez son una gran oportunidad para los inversionistas, es que nosotros tenemos muchos incentivos tributarios a lo largo de nuestra legislación. Entonces tenemos algunos beneficios sectoriales donde, como les mencionaba, nuestra tarifa de renta es del 35%, pero existen ciertas actividades que tienen unos beneficios y permiten unas tasas de renta menores. Por ejemplo, el sector turismo tiene una tasa del 15%, el sector editorial, la vivienda de interés social y, por ejemplo, el sector de la construcción que últimamente ha sido tan desarrollado por las compañías chinas. Cuando yo hago proyectos de vivienda de interés social, la primera venta o la utilidad en la venta de la primera vivienda de interés social, eso se considera como una renta exenta, es decir, tarifa del 0% para este tipo de actividad. Otro que hemos visto que las empresas chinas están muy interesadas es en lo que tiene que ver con las fuentes no convencionales de energía. Nosotros acá tenemos que las importaciones de productos que están asociados a este tipo de maquinaria que son energías limpias, no pagan impuesto a las ventas, es decir, se consideran excluidas. Y para quienes realicen inversiones en fuentes no convencionales de energía, adicionalmente se genera una sobrededucción del 50%. Es decir, si tú inviertes 100 pesos, puedes disminuir tu impuesto de renta, tu utilidad en 150 pesos. Eso me genera un rendimiento de la inversión de más o menos 17,5%, lo cual hace que sea bastante interesante. Por otro lado, tenemos unas normas tendientes a generación de empleo, donde si tú contratas personas entre 18 y 28 años, que sea su primer empleo, puedes deducir un 120% de lo que le pagas, es decir, si pagas 100, puedes deducir 120, mejorando así la rentabilidad de este tipo de contrataciones. Tenemos que cuando contratas a mujeres víctimas de la violencia, puedes deducir el doble, es decir, pagas 100, puedes reducir el 200%, igual con las personas con discapacidad. Acá también tenemos la contratación de adultos mayores. Ejemplo, si tú contratas una mujer de más de 57 años o un hombre de más de 62 años y ellos no están pensionados, el Estado te dice que lo que le pagues a ellos puedes deducir un 120%. Adicionalmente, tenemos de que cuando tú contratas personal, tú debes pagar unas contribuciones a la nómina. Entonces, lo que nosotros conocemos como parafiscales, el ICBF y el SENA, y una contribución a salud donde el empleado paga el 4% y el empleador paga el 8,5%. Entonces, esta exoneración de aportes es que si tú contratas personas que vengan menos de 10 salarios mínimos, no vas a tener que pagar SENA e ICBF ni el aporte a salud. Entonces, eso se convierte en un incentivo para la generación de empleo. En comercio exterior tenemos diferentes figuras, pero quisiera resaltar que la exportación tanto de bienes como de servicios se consideran exentas del impuesto a las ventas. Y ya para cerrar este tema y darle paso a Simón, que nos va a hablar de ya temas más legales y el cumplimiento, que es de la segunda etapa, quisiera detenerme en este régimen de compañías holding, el cual lo que busca es que Colombia quiere atraer inversiones no solo operativas, sino que Colombia se convierta en una plataforma de inversión hacia otros países. Y en este sentido, traímos lo que muy inspirado en regímenes como el español, de las CTV españolas, lo que queremos es que Colombia se convierta en una plataforma que te permita realizar operaciones en el exterior. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de este régimen? Es que si se constituye una compañía nacional acá en Colombia y ésta realiza inversiones en otras sociedades, que como mínimo tienen que ser dos o más, inversiones donde se posea más del 10% y tener tres empleados, es decir, que sea materialmente una compañía que se dedique y que tenga presencia acá en el país. Si se cumplen estos dos requisitos, los dividendos que reciba esta compañía se van a considerar exentos. Esto es buenísimo porque significa que paso de una tarifa del 35% a una tarifa del 0%. En el caso de que el inversionista de la compañía y reciba dividendos extranjeros,
Por ejemplo, una compañía china abre una compañía holding colombiana y desde la compañía holding colombiana invierte en otros países, por ejemplo, en Panamá. Cuando reciba la holding colombiana esos dividendos de Panamá, los va a recibir exentos. Y cuando Colombia se los reparta a China, esos también se van a considerar que no son ingresos de fuente nacional y por tanto no van a pagar impuestos. Entonces, esto se convierte en algo bastante atractivo porque si se pone a Colombia como país inversionista, pues va a generar de que esa actividad de inversión no me genere impuesto de renta. Adicionalmente, otro tema que hemos visto muy atractivo es que cuando yo venda esas inversiones, suponiendo vendo esa inversión que tengo en Panamá, esa venta no va a ser exenta de impuesto de renta y de ganancia ocasional. Entonces me sirve para dos cosas, para recibir dividendos de compañías extranjeras y para vender compañías extranjeras donde tengo inversión. Y en esos dos eventos, este régimen de compañía holding se convierte en un atractivo bastante importante para servir de plataforma de inversión. Y bien, ya con esto que le doy la palabra a Simón para que ya nos explique temas un poco más de orden legal que hemos identificado que son importantes para los inversionistas. Gracias, Olga. Muy buena la presentación. Voy a poner la mía un segundo, por favor. Y podemos empezar. Entonces, estos aspectos relevantes para las sociedades o para la inversión extranjera en Colombia, quisiera hablar de tres puntos específicos que creo son muy importantes para cualquier persona, sea de cualquier parte del mundo, en especial en este caso de China, para venir a Colombia, y es qué tipos de sociedades tenemos, el régimen cambiario colombiano, que es bastante estricto y particular, y un temita de impuestos y para fiscalidad no, digamos, tan internacional como Olga nos lo contaba, sino como para tener en cuenta en las normas colombianas. Nosotros en Colombia tenemos distintos tipos de sociedades. Las sociedades comerciales nacen con el Código de Comercio en 1971 y aquí tenemos lo que son las sociedades de personas y las sociedades de capital. Por el lado de las sociedades de personas tenemos lo que es la sociedad colectiva, lo que es la sociedad limitada, lo que es la comandita simple. Por el lado de las sociedades de capital tenemos lo que es la sociedad anónima y la comandita por acciones. El mismo Código de Comercio nos trae la figura de la sucursal de sociedad extranjera, que ya quisiera explicar un poco más en detalle. Sin embargo, la gran mayoría de sociedades en Colombia hoy son sociedades por acciones simplificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Código de Comercio nace, digamos, la forma de hacer las cosas era un poco más paquidérmica o robusta o legalista. Y en ese orden de ideas, las sociedades del Código de Comercio se constituyen por escritura pública y tienen ciertas formalidades que para el inversionista, al menos en un principio, no son ideales. ¿Cuáles son estas formalidades? Pues están obligadas a tener junta directiva, la gran mayoría tiene que tener reserva legal, entonces en el momento de repartir sus utilidades, pues tendrá que dejar un pedazo de estas para cumplir con esta norma, y la flexibilidad del manejo de la sociedad es bastante complicado, en tanto si yo voy a hacer una reforma estatutaria, pues también la tendré que elevar a escritura pública. En este orden de ideas y como respuesta a esto nace la sociedad por acciones simplificada. Esta sociedad se puede constituir por documento privado. Tiene una gran ventaja y es que puede ser constituida por un solo socio o un solo accionista, en este caso que hablamos de sociedades de capital también. Y este accionista, no como en las otras, pues no tendrá que tener, por ejemplo, 5 accionistas o más, sino que él simplemente o la empresa del exterior podrá desarrollar su negocio. La SAS no tiene que tener una junta directiva y además no necesariamente tendrá que tener reservas. Acá iremos a lo que digan los estatutos como contrato social, pues la sociedad inversionista podrá hacer a su medida, a su necesidad. En muchas ocasiones una junta directiva puede ser una gran idea, sin embargo dependerá en el momento que estemos. Entonces esta es la explicación de principalmente por qué la mayoría de las sociedades en Colombia son SAS y también por qué
a los inversionistas esta figura les llama mucho la atención. En el caso de la sucursal de sociedad extranjera, acá hay una ficción legal para muchos casos que se tratan como entes diferentes, la sucursal de su casa matriz. Sin embargo, en el deber jurídico, en la teoría, pues es una misma sociedad que simplemente tiene un apéndice que está en otra jurisdicción, de la cual empieza a funcionar. Esta sucursal también nace en el Código de Comercio y tiene las mismas o muchas de las mismas dificultades que tienen las sociedades del Código de Comercio. Sin embargo, y por efectos tributarios, en ocasiones ser sucursal de sociedad extranjera tiene un beneficio, y también con algunos inversionistas es una modalidad utilizada, pues porque no es que sea un ente aparte en el mundo legal, sino que va a seguir las mismas directrices de su casa matriz, esté en el país donde esté. La representación legal, tanto para las sociedades del Código de Comercio como para la sucursal de sociedad extranjera como para las AS, puede ser cualquier persona natural o jurídica. A su vez, la persona jurídica tendrá que tener otro representante legal hasta llegar a una persona natural, y esta persona puede ser nacional o extranjera sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando que vamos a tener una sociedad, la sociedad va a tener que ser representada ante la administración tributaria, ante la DIAN. Para ser representada ante la administración tributaria, pues el representante legal tendrá que tener un registro único tributario RUT. En ese orden de ideas, cuando una sociedad viene a ser constituida en Colombia por un inversionista extranjero, pues deberá nombrarse este representante legal, que, como les decía, puede ser persona natural o jurídica hasta que lleguemos a la persona natural, y esa persona natural tendrá que tener un RUT. En caso de que no tenga RUT, pues no podrá presentar las declaraciones tributarias y nos veremos en un impasse en el sentido que la sociedad no podrá cumplir con sus obligaciones, y esto nos llevará a futuras inconvenientes tributarios en modo de pago de impuestos y en modo de sanciones. El régimen cambiario colombiano habla de las operaciones de obligatoria canalización. El régimen cambiario colombiano es este régimen que se encarga de regular todas las transacciones que hay con el exterior en cuanto al cambio de divisas, y hay ciertas operaciones que siempre tendrán que atravesar, al menos en principio, este régimen cambiario. Estas operaciones las llamamos las operaciones de obligatoria canalización, que son importaciones, exportaciones, endeudamiento externo, inversiones de colombianos en el exterior, inversión extranjera en Colombia, avales y garantías, y operaciones de derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una sociedad en Colombia y yo desde esa sociedad estoy haciendo importaciones, no sé, del lejano oriente, pues estas importaciones, el pago de las mismas debe salir desde la sociedad en Colombia hacia el exterior, y para esto pues se habla del principio de coincidencia, que si soy yo el que importo, pues yo tengo que estar haciendo el pago directamente al exterior. En exportaciones ocurre lo mismo, pues el pago debe atravesar el canal cambiario y debe llegar a mí, es decir, debe llegar del extranjero y debe terminar en Colombia, y lo mismo ocurre para las otras operaciones. Ya más adelante hablaremos un poquito más a detalle del endeudamiento y de las inversiones. Para el régimen cambiario también es importante, o bueno, decía que en principio estas operaciones de obligatoria canalización siempre tienen que llegar a Colombia, pues porque existe la figura de las cuentas en compensación. Las cuentas de compensación, perdón. Las cuentas de compensación son unas cuentas que se tienen en el exterior, que se pueden tener en divisas, y que allí pueden llegar operaciones de obligatoria o pagos de operaciones y salidas de pagos de operaciones de obligatoria canalización. En este sentido, pues si yo estoy haciendo importaciones y tengo un miedo a la devaluación del peso, pues podré tener una cuenta de compensación con unos recursos allí en divisas, y desde ahí podría hacer los pagos. ¿Cuál es la particularidad de las cuentas de compensación? Pues que estas cuentas siempre tienen que ser reportadas, sus movimientos de manera mensual, al Banco de la República a través del formulario 10,
y hay que hacer la información exógena cambiaria que se le presenta a la DIAN de manera trimestral. Esta sería la excepción, digamos, a traer el recurso. Sin embargo, estoy haciendo la información debida a los entes de control. En cuanto a las inversiones de capital del exterior, es muy importante que cuando vayamos a constituir un ente, una figura, un vehículo, por ejemplo, societario, en Colombia, digamos, para hacer base de una operación o de una inversión extranjera, que yo cuando haga el envío de los recursos, pues lo haga a través del canal cambiario, como veíamos en la diapositiva anterior, y haga el debido registro ante el Banco de la República. A esto se le llama pues la apertura del canal cambiario. Esa apertura del cambiario tiene varios fines. La primera es cumplir con la normatividad y evitar sanciones. La segunda es que eventualmente, cuando ya se haya cumplido el ciclo de la operación o el fin de la sociedad, podrá eventualmente liquidarse la misma y devolver el recurso a través del mismo canal que entró. También es importante tener este registro para eventualmente, en el caso de que la sociedad genere utilidades, tener el canal cambiario abierto para devolver estas utilidades que se están generando, o inclusive podríamos no sacar estas utilidades del país para hacer una reinversión. Después, otra forma de fondeo que ocurre mucho, esto no tiene que ser una o la otra, pueden ser operaciones que se complementan, es el endeudamiento externo. En este caso, ocurre muchas veces que un inversionista pues no quiere enterrar, a falta de una mejor palabra, un capital muy grande en Colombia que no verá que sea devuelto hasta un futuro muy lejano, sino que simplemente inicia la operación con un poco y después dice, venga, yo le voy a prestar el recurso para que usted en esa operación pues se vuelva autosuficiente. Cuando sea autosuficiente me empieza a pagar el préstamo que yo le hice. Esto puede ser perfectamente operaciones con vinculados económicos. En ese orden de ideas, pues lo que hace el inversionista del exterior es prestar el recurso. Aquí en el régimen cambiario es muy importante saber, y sobre todo por efectos sancionatorios, que el registro de una operación de endeudamiento se debe hacer antes que el desembolso. En materia práctica, si yo tengo una cuenta bancaria en un IMC, que es un intermediario del mercado cambiario, que puede ser un banco local perfectamente, pues se envía el recurso. Yo tendré que hacer unos formatos que me exigirá el IMC, el banco, para poder traer ese recurso, y es el banco el encargado de hacer el registro ante el Banco de la República. Eso quiere decir que el riesgo sancionatorio es mucho menor. Sin embargo, y frente a las cuentas de compensación, esto no funciona tan así. ¿En qué sentido? Yo no tengo un intermediario que me sirva de semáforo para yo legalizar el ingreso de estas divisas que llegan y terminan siendo en pesos, sino que eventualmente irán directamente en dólares a esta cuenta en el exterior, y si yo no he hecho el registro del endeudamiento externo, pues estaré cometiendo una infracción cambiaria. Estos préstamos deben cumplir, y más adelante pues hablaremos un poco del tema de precios de transferencia, de que los intereses que se estén pagando son intereses pues que estén a valores de mercado. Teniendo ese canal abierto, pues donde me enviaron el dinero, el recurso del préstamo, por allí podré pagar los intereses y eventualmente el capital. En cuanto al tema de los impuestos y para fiscalidad, quería hacer una explicación de pronto. Olga lo trató desde un tema un poquito más internacional. Localmente, el impuesto de renta para las personas jurídicas en Colombia es del 35%. Tenemos el IVA, que es muy importante en el tema de si eventualmente yo estoy utilizando o haciendo operaciones de exportación. Este podrá ser exento en el sentido que podré solicitar la devolución de los pagos que yo haya hecho por IVA, en tanto, por ejemplo, la exportación de servicios es una operación que se utiliza mucho en Colombia, una empresa que se hace mucho en Colombia para prestar servicios a terceros países. Tenemos el impuesto de industria y comercio también dependiendo del municipio en el que nos encontremos, donde su tarifa variará dependiendo de la actividad que realicemos, y los precios de transferencia. Muchas veces, si tenemos vinculados en el exterior, si yo soy una sociedad que nace por una inversión del exterior, pues tendré que estar siempre revisando la obligatoriedad del tema de precios de transferencia, pues para empezar a presentar los distintos informes que se le presentan a la administración. Y en este orden de ideas, pues
estar salvaguardado en cuanto a distintos riesgos que podemos tener en cuanto a que no cumplamos con los valores de operaciones de mercado. Quisiera hablar un poquito de la parafiscalidad. ¿Por qué quisiera hablar de esta parafiscalidad en un sentido, sobre todo entendamos la palabra parafiscalidad en un sentido genérico? Esta parafiscalidad es lo que no son impuestos. Pues en Colombia tenemos un sistema de seguridad social que tenemos que hacer los aportes por los empleados. En cuanto a salud, explicaba Olga muy bien que existe el artículo 114 de raya 1 del Estatuto Tributario, donde si los empleados tienen o devengan menos de 10 salarios mínimos, pues no debe hacerse el aporte a salud por parte de la empresa, sin embargo, por parte del empleado sí. En cuanto a pensión en Colombia, las empresas tienen que pagar un 12% del salario del empleado como aporte, el empleado paga un 4% y los riesgos laborales variarán dependiendo de la actividad que el empleado realice. Estos riesgos se clasifican entre el 1 y el 5 y el primero, digamos que es el riesgo más bajo, que es el riesgo administrativo, tiene un valor del 0.522% pues del salario del empleado. Es muy importante contarles el tema de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales muchas veces no son tenidas en cuenta por las empresas que abren una inversión en Colombia y estos son un sobrecosto para su operación que no consideraron. En ese orden de ideas, pues los trabajadores que tengan o devengan menos de 2 salarios mínimos tendrán derecho a la dotación 3 veces al año. La dotación es el calzado y vestido que se les entrega para prestar su labor, la prima de servicios que es 2 veces al año, en junio antes del 30 de junio y en diciembre antes del 20, en el sentido que se les da 15 días de salario en cada uno de esos pagos, proporcional al tiempo trabajado. Las cesantías son y se pagan hoy, día de San Valentín, el 14 de febrero. El 14 de febrero se deben consignar a los fondos administradores de las cesantías un valor de un mes por un año trabajado o proporcional y los intereses a las cesantías, que son el 12%, 1% por cada mes sobre las cesantías que se tengan ahorradas por parte del trabajador y en cabeza de la empresa. Eso básicamente era lo que quería compartir. Si quieren ya podemos abrir espacio a las preguntas. Bueno, sí tenemos algunas preguntas. Alejandra Ramírez nos pregunta, buenos días, si durante el año se mantuvo un sobregiro bancario y finalizó el año así, ¿se debe hacer el registro de endeudamiento con el Banco de la República? Desde esta cuenta del exterior y producto del sobregiro se constituye una sociedad en el exterior, ¿se debe registrar la cuenta como de compensación? Bueno, esta es una pregunta creo que requerirá un análisis más profundo en cuanto a todas las características propias que tiene la pregunta en sí. Voy a tratar de evaluarlo con los elementos fácticos que tenemos y ya y más adelante, pues bienvenidos a contactarnos, ¿cierto? En este orden de ideas, pues un sobregiro es efectivamente un préstamo. Si yo tengo un préstamo tengo que ver de dónde es esta entidad bancaria, asumiría que es del extranjero, porque si fuera nacional sería una operación interna y no sería algo que le interesaría al mercado cambiario. En el caso de que el préstamo sea de esta entidad bancaria, que es este sobregiro en el exterior, este reporte y este registro de endeudamiento debería hacerse, ¿cierto? En el sentido de que me están prestando una plata desde una entidad del exterior y lo debía haber hecho inclusive antes de haber recibido el recurso, que quiere decir haber hecho uso de este sobregiro que tengo, perdón, y esto debe quedar reportado con la manera como se va a pagar. Sin embargo, con instituciones financieras hay unos temas puntuales que hay que revisar y ya si quieren lo podemos mirar más en profundidad de una forma directa y personal. Ok, muchas gracias. Vamos a ver si por aquí tenemos más preguntas. ¿Dónde vamos a poder encontrar la grabación? La vamos a estar subiendo a los canales de la cámara y les vamos a estar enviando esta presentación a sus correos también. Y por aquí en el chat no tengo más.
No, básicamente, pues lo que les están escribiendo por ahí, las memorias del webinar, se las estaremos haciendo llegar a sus correos de inscripción. No, no hay más preguntas por ahora. Bueno, no. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse hasta ahora, por asistir. Una muy buena convocatoria, alrededor de 80 personas conectadas hasta ahora. Así que si no hay más preguntas, damos por terminado el webinar, no sin antes darle las gracias también a Russell Bedford y a invitarlos a contactarlos si necesitan alguna otra duda puntual. Muchas Muchísimas gracias a todos y gracias a ustedes. gracias. Nos vemos. Bueno, hasta luego.